Baruch Hashem, se les envió una foto donde viene la parashá número 18, la parashá Mishpatim. Vamos a empezar con eso, porque el estudio es una profundidad muy grande sobre las ordenanzas divinas. Esta parashá nos habla, se traduce como leyes o ordenanzas, y está compuesta por nada menos y nada más que 6 letras hebreas, ¿sí? Si ustedes tienen la imagen más adelante o si la pueden ver, pueden checar que son 6 letras hebreas, que es la Men, la Shin, la Pei, la Tet, la Yod y nuevamente la Men. La Men al final es una Men cerrada, es una Men Shoptin, ¿ok? Estas letras, cada una tiene un valor. Y el valor que nos da en su gematría natural nos da un valor de 479. Después en su reducción nos da un valor de 20, que ese valor es el mismo valor reducido de la palabra hasá, que significa ver o percibir. Y en su valor reducido aún menor, sabemos que si es 20 nos va a dar un 2. Este valor reducido es igual al de las palabras teshuvah, que es retornar, y berajá, que es bendición. Entonces, podemos interpretar que nuestro estudio nos está haciendo saber que las ordenanzas, ¿sí?, divinas se deben de percibir como una bendición. ¿Para qué? Para que podamos retornar, ¿sí?, al camino correcto. Eso es prácticamente lo que nos da las ordenanzas en el estudio de Mishpatim y en las ordenanzas divinas. ¿Ok? Ahora, este estudio lo encontramos en el libro de Shemot o Éxodo, a partir del capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. La Haftará que nos corresponde a nosotros es en Jeremías 34, 8, 22. Y en el Brit Hadashah podemos encontrar en muchos aspectos relacionado a esta parashat, pero principalmente en Hebreos 8 del 6 al 13 y en Segunda de Corintios del 3 al 18. ¿Ok? Ahora, en resumen, en este estudio podemos ver un sinfín de leyes. Ley para los siervos judíos, la venta de una hija, el asesinato y el homicidio involuntario, la muerte de un esclavo, la pena por lesionar a una persona, la muerte causada por un animal, por la caída en un pozo, el daño de animales a una propiedad ajena, diferente tipo de leyes, incluso la del adulterio. Entonces, nos damos cuenta a la luz de la Torah que trae muchos temas. Hoy en día, todas estas mispatín, todas estas ordenanzas, se encuentran plasmadas en cada código de leyes de cada país o de cada estado. De ahí basaron esos códigos, porque muchos de los delitos que se llaman hoy en día están plasmados ahí como mispatín, en las leyes locales, y todas fueron a base de la luz de la Torah. ¿Ok? Ahora, en nuestro estudio, mispatín, que son ordenanzas, lo llamé ordenanzas divinas porque la verdad, eh, una ordenanza, como ya lo vimos, es una bendición cuando lo hacemos correctamente. Cuando lo hacemos incorrectamente vuelve a ser una maldición, ¿verdad? Porque no estamos cumpliendo esas ordenanzas. Estamos siguiendo en contra de lo que está ordenando el Eterno. Y nosotros queremos caminar correctamente, ser bendecidos, hacer lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos y lo que nos está ordenando Él que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces nuestro estudio comienza diciendo, y estas son las leyes o las ordenanzas. Pero primeramente se refiere a un siervo, ¿sí?, a un esclavo. La Gemara en el Tratado de Kedoshim trata sobre el tema de la esclavitud en más de 9 capítulos. ¿Por qué hace tanto énfasis la Gemara en este tema de la esclavitud? ¿Por qué? Porque vamos a entenderlo más adelante. Porque se toman más de 9 capítulos para poder hablar sobre la esclavitud. ¿Ok? Todo esto nos enseña que si el cuerpo no puede ser sujeto a las cosas celestiales, no ha comprendido cuál es su propósito para lograr ser libre. Y para poder entender qué es un cuerpo libre, tendremos que pasar por varias situaciones que nos harán comprender que realmente somos libres.
y no somos manipulados por el Yetzer Hará. En ocasiones el pueblo hebreo estuvo esclavizado, ¿verdad? Estaba esclavizada físicamente y muchos estaban esclavizados espiritualmente, pero había gente que nada más estaba esclavizada físicamente, porque espiritualmente se sentían libres. Ellos sabían que vendría un redentor para poder liberarlos, ¿ok? Entonces, hoy en día hay gente que está esclavizada, ¿sí? Tanto física como espiritualmente. Pero hay gente que puede estar en prisión físicamente, hablamos, pagando o purgando una pena, una condena por una transgresión que hizo. Está en prisión físicamente, pero espiritualmente no está, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, esta parashat no corresponde al orden que se venían llevando. Este estudio, conforme vamos las parashat, viene en un orden, vienen que salieron de Egipto y posteriormente todos los pasos y acontecimientos que se llevaron a cabo. Aquí se rompe algo, aquí hay un stop y donde dice el Eterno, permítame. Aquí ahora va a ser las ordenanzas, porque antes de que ustedes sigan caminando en el desierto, van a tener que cumplir cierto tipo de ordenanzas, ¿sí? Entonces, el pueblo hebreo sale de Egipto. Es totalmente diferente, ya que nos habla de leyes y principalmente de esclavitud. Pero ¿por qué nos narra todo esto? Quizás no entendemos todo lo que la Torah nos quiere decir con este tema, pero a la luz de la Torah vamos a entender claramente a qué se está refiriendo lo que son las ordenanzas divinas. ¿Ok? ¿Por qué ordenanzas divinas? Porque realmente existe una gran luz, ¿sí?, en este estudio que responde con respecto a Mashiach, a Yeshua y todos los exiliados de las naciones. Porque cuando entendemos que la Torah oral nos narra y nos damos cuenta que cuando nos dice que nuestro estudio sobre la venta de una hija se trata de lo siguiente. Ahí en nuestra parasha nos habla de la venta de una hija y dirán, pero ¿cómo es que se está vendiendo a una hija? Efectivamente, así pasaba. Pero por eso la Gemara nos dice, primeramente, que si el amo desposa a una sierva, ¿sí? Cuando se habla de una venta es porque va a desposar a una sierva. Esta se volverá hebrea, ¿sí? Entonces, está hablando de que el pueblo hebreo no puede ser esclavizado nuevamente porque ya salió libre, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos está hablando? De una sierva, ¿sí?, no hebrea. Porque para cuando llegamos a este estudio ya no existe esclavitud en el pueblo hebreo. Es un pueblo libre. Todo esto nos lo hace saber porque la sierva que tomará el amo para sí tiene que ser una niña que alcance la pubertad, ¿sí? Una niña, y tiene que ser una niña cananea o una joven cananea, ¿sí?, o de alguna otra nación, y que ésta a su vez tuvo que haber aceptado al Elohim de Israel y convertirse a las costumbres del pueblo hebreo. Nos damos cuenta que cuando este estudio nos habla de los esclavos ya se trata de personas que fueron, ¿sí?, fueron traídas al pueblo y que tenían ellas que adoptar al Dios de Israel. Personas que vienen de otros pueblos que si a su vez ellas aceptaron consigo todo lo que Elohim había hablado. Cuando sale el pueblo hebreo, no sale solamente el pueblo hebreo, salen varios de otras naciones con ellos. Y mientras iban en el desierto, otros iban uniendo porque escuchaban del Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta en todo momento, ¿sí?, que esta parasha nos hará entender cuál es el papel y la posición que realmente tenemos que llevar. Si aceptamos, como decimos nosotros, aceptar al Dios de Israel, no solo basta con vestirnos como judíos, no solo basta ponernos kippah, usar talí, ponernos tzitzit, circuncidarnos. No solo basta con eso. Es más allá. Es más allá de lo que podemos creer o de lo que nos han hecho creer o de lo que nos han enseñado. Es algo más profundo. Para entender por qué la Gemara nos está diciendo
que el hombre desposará a su sierva. Si este hombre ya está casado, ¿por qué tiene que desposar a una sierva? ¿Cuál es la finalidad? Y aparte, que no sea hebrea. O sea, ¿cuál es la finalidad? Él ya tiene una esposa. La finalidad es la siguiente y lo podemos ver con Abraham. Sara no podía tener hijos. Y Sara le llega a Agar a Abraham. ¿Para qué? Para poder procrear hijos. Esa era la finalidad, ¿sí? El procrear hijos. ¿Sí? No supieron esperar los tiempos del Eterno. Es muy importante saber esperar los tiempos de Hashem, los tiempos de Dios. Lucas 19:44 nos cita: y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo señalado de tu visitación. Yeshua les está hablando. ¿Qué es lo que realmente significa el tiempo de tu visitación? Se nos enseña que en la antigüedad, cuando un hombre quería estar con su esposa, ¿sí?, incluso en este tiempo, la mujer sabía el tiempo en el cual su esposo se acercaría a ella, con la finalidad de procrear hijos. ¿Cuál es este tiempo? Sencillamente sabemos que existe un tiempo, un periodo menstrual de la mujer, que es el periodo de nidad, periodo de impureza, donde no puede tener relaciones con el esposo. Entonces, después de la nidad, ella sabe que tiene 15 días donde debe de estar preparada para que en cualquier momento el esposo pueda acercarse a ella. Es por eso que Yeshua le dice a Jerusalén: si hubieras, ¿sí?, entendido el tiempo de tu visitación, si hubieras entendido que llegaría en este momento en el cual yo estoy presente, todo sería diferente. Podría compartir en intimidad todo lo que la Torah trae de revelación y engendrar hijos que amaran realmente tu Torah. Pero no estaba lista Jerusalén en ese momento para la visitación. Desconocía el momento de la visitación, porque aún se encontraba entumada en impureza. ¿Nosotros conocemos realmente el tiempo de la visitación? ¿O aún seguimos en impureza? ¿Aún seguimos entumados? ¿Nosotros estamos preparados para esa redención final? ¿Para que Mashiach venga y nos encuentre dignos para poder entender a la luz de la Torah lo que Él quiere revelarnos? ¿O aún seguimos en impureza? ¿Aún seguimos transgrediendo? No hemos entendido el tiempo de nuestra visitación. Jerusalén se encontraba entumada en impureza. No había pasado todavía ese periodo sobre de Jerusalén. Por tal motivo, no me llegaré a ti, le dice Yeshua, y buscaré a una sierva entre las naciones. Y Baruch Hashem, ¿por qué? Porque esa visitación que no entendió el pueblo judío, la puede entender la diáspora, las naciones. Porque dice, verdaderamente quieran tener hijos que cumplan la voluntad. La razón por la cual Mashiach muere es para poder engendrar hijos. ¿Sí? Recordemos que el hijo que heredará lo que el amo tiene debería de ser un hijo primogénito. Pero para que esto sucediera, el amo tendría que morir, porque de otra manera no podría heredar nada, ya que él está sujeto primeramente a su esposa. Aquí hay algo muy profundo. Aquí hay algo muy profundo que quiero que pongan mucha atención, porque a partir de ahorita vamos a empezar a ver a la luz de la Torah cosas que quizá ya las escuchamos, ya nos las han dicho de una manera, pero quizá de esta manera no. Es una profundidad muy grande a la cual vamos a ver por qué las leyes divinas se tienen que manejar correctamente. ¿Sí? Yeshua tenía que reparar el pacto. Él tenía que dar una herencia, y esta se la dio a las naciones. Pero para esto, él era necesario que muriera, porque en vida únicamente tendría que entregarle esa herencia a quien legítimamente estaba obligado. Y en vida legítimamente tenía que entregársela al pueblo judío. Pero el pueblo judío estaba en tu mano, no quería esa visitación.
Entonces Yeshua tuvo que dar la vida para que la diáspora pudiera tener esa promesa, esa herencia. Y aquí está el gran secreto. Porque solo la esposa y los hijos, ¿sí?, heredarán en vida. La concubina, la sierva y sus hijos no pueden heredar en vida, sino hasta que el amo muera. Juan 8 nos relata los hechos de la mujer adúltera. Todos conocemos ese capítulo porque lo hemos leído. Se nos enseña que ese capítulo realmente en las escrituras, y lo he checado en las escrituras originales, no se encuentra. Ha sido agregado, pero se llevaba a cabo por una tradición judía, una tradición hebrea que llevaba a cabo ese capítulo para poder entender lo que son las leyes divinas. Todos sabemos de qué se trata este pasaje, ¿verdad? Cuando le presentan a Yeshua a la mujer adúltera. Ahora, siempre que alguien era sorprendido en adulterio, tanto hombre como mujer eran llevados al templo para ser acusados, para llenar una sentencia. Y de ahí, de esa sentencia, tenía que haber una ordenanza. Pero para esto tendrían que reunir una cantidad de pruebas y testigos para poder confirmar que realmente habían cometido el adulterio. Pero en este caso, solo a quien fue llevada ante Yeshua. Solamente fue llevada la mujer. ¿Qué pasó? ¿Quién la llevaba? La llevaban los fariseos, los conocedores de la ley, los conocedores de la ordenanza y de los estatutos. Ellos que conocían la ley completamente estaban violando la Torá. No cumplían realmente con lo que estaba escrito. ¿Nos damos cuenta? ¿Realmente? Pero también una vez que estos dos eran presentados, o sea, tanto los que habían cometido adulterio eran presentados ante el sacerdote, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Se inclinaba al piso y escribía la ley que había sido quebrantada, junto con el nombre de los dos acusados en el polvo del piso del templo. Eso es lo que hizo Yeshua. Él se agachó y a escribir. ¿Algún día te preguntaste qué es lo que estaba escribiendo Yeshua? Hoy a la luz de la Torá lo vamos a ver. La puerta por la cual salían los que tenían sentencia de apedreamiento era la puerta de Nicanor. Es llamada la puerta del apedreamiento, porque esa puerta salía directamente para ser apedreados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Yeshua se encontraba en ese lugar? ¿Y por qué le llevan a él a la mujer adúltera? O sea, nos damos cuenta. Ellos habían quebrantado la ley. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Yeshua ahí? Él se encontraba en ese lugar. Le llevan a la mujer adúltera, sencillamente porque en lo espiritual sabían que él era un Cohen Gadol, ¿sí?, que él era un sumo sacerdote. La Gemara nos dice que el Cohen Gadol podía escribir estos datos en cualquier parte del templo, siempre y cuando no quedaran permanentemente, tenían que borrarse. Y en este caso el lugar más apropiado para escribir era el polvo, era en el piso, ¿sí?, en el polvo del templo. Era ese el lugar más adecuado. En este evento, dos leyes se estaban rompiendo, dos ordenanzas divinas se estaban rompiendo, ¿sí? Primeramente, llevan a la mujer adúltera sola. ¿Dónde está el hombre adúltero con ella? Segundo, que el sacerdote era quien tenía que inclinarse a escribir el pecado. Y ahí nos damos cuenta que Yeshua se encontraba haciendo la labor que tenía que hacer el sacerdote en ese tiempo. ¿Quién era el sacerdote en ese tiempo? Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Cuando Yeshua se pone de pie y no termina de escribir, porque Yeshua se agacha y ven que traen a la mujer y Yeshua escribe el nombre de la mujer. Y se para, porque ¿dónde está el nombre del hombre? ¿Verdad? En ese momento se dan cuenta los fariseos que les estaba diciendo que ellos estaban violando la ley. Es por eso cuando les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Así dice el texto, ¿verdad? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero a la luz de la Torá vamos a ir viendo qué es lo que realmente quiere decirnos ese texto.
Ahora, en Jeremías 17:13, para poder entender qué es lo que se tenía que escribir en el polvo, nos cita: la esperanza de Israel es el Eterno. Todos los que te abandonan se avergonzarán. Los apartados de mí para hundirse en la tierra serán escritos, porque han abandonado al Eterno, la fuente de agua fresca. Todo aquel que cometía pecado era transgredor y que iba a ser apedreado, tenía que ser escrito en el polvo. ¿Sí? En la tierra serán escritos, porque han abandonado al Eterno. Cuando nos habla de que serán escritos, nos está hablando de que se les decreta una sentencia. ¿Quiénes serán escritos en el polvo? Los que se separan de Hashem. Y aquí vemos una de las profecías donde nos demuestra quién realmente era Yeshua. Solo aquel que tiene el poder de Elohim, el poder de Hashem, es aquel que tiene la autoridad de escribir sobre el polvo del templo. Nadie más puede hacerlo. Nadie más. Pero vayamos a una profundidad aún más a la luz de la Torah. Cuando Yeshua menciona en Juan 7:37, en el último día, el más grande de la fiesta, ¿de qué fiesta está hablando? De la fiesta de Sukkot. Yeshua se pone de pie en ese momento y a una voz audible, a una voz fuerte, dice lo siguiente: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero más adelante en el capítulo siguiente, en el verso 12, después de lo que sucede con la mujer adúltera, en el capítulo 8, verso 12, él nos menciona: yo soy la luz de esta edad presente. El que me siga nunca andará en tinieblas, sino que tendrá Or Hayim, luz de vida. Para entender esta profundidad, porque es que Yeshua menciona esto en ese momento, en ese preciso momento, cuando Yeshua se pone de pie y a voz audible dice todo esto, es porque las lámparas, 4 lámparas que existían en el atrio, que habían estado prendidas durante toda la fiesta de Sukkot, estaban apagándose. Y esas lámparas eran conocidas como las lámparas de la luz del mundo. ¿Sí? Y en ese momento se estaban apagando. El Yeshua, al decir yo soy la luz del mundo, nos está diciendo que Él iluminará todo lo que está en tinieblas. No solamente esas lámparas iban a iluminar, porque esas lámparas perdían completamente su luz. Cuando tú entras a una habitación y apagas la luz, todo está en tinieblas. Pero cuando prendes la luz puedes ver claramente. Yeshua nos está diciendo que Él es la luz del mundo, que no importa qué luz se apague en tu vida, qué oscuridad tengas en tu vida, Él siempre va a iluminar ese momento tan drástico, ese momento tan difícil, ese momento que te oprime, ese momento en el que estás pasando quizá por una decepción, por enfermedad, por falta económica, por falta laboral. En ese momento, esa paz que tú estás perdiendo, Yeshua va a iluminar tu vida. A eso se refiere, que Él es la luz del mundo. ¿Sí? Él siempre estará dándonos luz para poder ver todo lo que no podemos ver. Yeshua estaba dando luz y descubriendo todo lo que las escrituras tapaban en las cosas hechas por los sacerdotes y el Sanedrín de aquella época. Esa fue una de las razones principales por la cual buscaban formalmente quitarlo del camino, ¿sí? Que deseaban matarlo, eliminarlo, porque él descubría todas las irregularidades de los mishpatim, de las ordenanzas divinas que habían ellos hecho. Yeshua conocía completamente la Torah. Él sabía cada precepto, cada misbot, cada ordenanza, toda la ley. Yeshua era la Torah misma. Él no podía transgredir la Torah. Él tenía que cumplirla cabalmente. Y cuando los sacerdotes hacían algo incorrecto, Él les recordaba que no era así lo que tenían que hacer. Él les recordaba que era de esta forma que se tenía que hacer. Ahora, se nos enseña que la mujer adúltera, a quien Caifás y los demás miembros del Sanedrín llevaron con Yeshua, ¿saben quién era? Bueno, vamos a entender
y a saber quién era esta mujer. Porque quizá te hayan dicho o enseñado alguna vez, pero quién realmente era esta mujer adúltera y cuáles fueron las causas que la motivaron a cometer este pecado. Entendamos que en aquel tiempo las mujeres mayores de 12 años eran comprometidas para casarse. Y esta era una mujer que se había casado con alguien de un alto rango en el Sanedrín. Pero ella todavía no había madurado para poder tener hijos. Y en su desesperación, para por ella concebir hijos, ella hace lo imposible. Ella quería tener hijos. Y con el que estaba comprometido era una persona mayor también. Entonces, ella va y busca a Caifás. Caifás seduce a esta joven. El mismo sacerdote es quien tiene relaciones con la joven. Pero cuando ella decide contar todo al alto consejo del Sanedrín, porque es obvio que ella quedó embarazada y es obvio que se iban a dar cuenta. Entonces ella decide contarle, ¿sí?, al consejo del Sanedrín. Caifás la toma del brazo y la saca por la puerta del apedreamiento con los demás líderes, acusándola de adulterio. ¿Quién iba a dudar del sumo sacerdote de Israel? La saca y la conduce con Yeshua para poder quedar limpio. Y así si alguien era acusado por adulterio, inmediatamente debería de ser juzgado bajo la ley de Moisés y de Israel. Es lo que Caifás quería que se hiciera. Pero no sabía que nuestro maestro de justicia, que Yeshua HaMashiach, conocía perfectamente muy bien los mishpatim, las ordenanzas dadas a la Torah. Y cuando él se inclina para escribir y poner el nombre de la joven, también pone el nombre de Caifás en la tierra. Y también se ponía el pecado que se había cometido. Es por eso que cuando se levanta Yeshua les dice: el que esté sin pecado de ustedes, arroje la primera piedra. No, eso no dice. Nuestro texto original en griego nos dice: el que no haya pecado con ella, arroje la primera piedra. Yeshua le estaba diciendo directamente con estas palabras a Caifás que él era el adúltero. Él había pecado y que por tal motivo él merecía la pena de muerte, al igual que la joven. ¿Qué aprendemos? Que cuando Yeshua exclama esas palabras, se nos enseña algo muy fuerte. Fue una de las formas con demasiada autoridad que Yeshua habló para decir esas palabras. Que cuando él menciona esas palabras, quien no haya pecado con ella, que tire la primera piedra. Esas palabras hicieron recordar a cada uno de los miembros del Sanedrín que acompañaban a Caifás en ese momento. Y los hizo recordar el pecado que cada uno de ellos tenía escondido dentro de sí. ¡Wow! Cuando se nos dice que Yeshua es la luz del mundo y nosotros creemos en él como Mashiach, realmente debemos ver que nuestro pecado más escondido ha sido revelado a la luz de Yeshua. Y que no podemos juzgar a nadie más sin primeramente juzgarnos nosotros mismos. Antes de juzgar a alguien más, antes de hablar de tu hermano, antes de hablar de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu madre, de tus hijos, antes de hablar de aquel que te rodea, primeramente, háblate a ti mismo cómo te encuentras. Primeramente, hablémonos nosotros mismos cómo está nuestra transgresión, porque nuestro pecado lo conocemos y ha salido a la luz. Hashem lo conoce. No podemos mentir. Sabemos de qué pecado nosotros somos transgresores. Entonces, reconozcamos que nos hemos equivocado. Muchas veces en los mishpatim, en las ordenanzas, que nuestra forma de actuar ha sido la incorrecta.
porque Caifás era el que tenía que tirar la primera piedra como sumo sacerdote, y porque estaba juzgando a una joven por haber cometido un pecado. Pero todo fue revelado por el Ruach HaKodesh. Y Yeshua se vuelve a inclinar y sigue escribiendo. ¿Saben qué sigue escribiendo? Sigue escribiendo más nombres. Los nombres de los demás miembros del Sanedrín que acompañaban a Caifás. Y cada que escribía un nombre, esa persona traía a la mente, perdón, el pecado oculto que había cometido dentro de sí para con el Eterno. En ese momento cada uno de ellos comenzó a tirarse, ¿sí?, al piso. Y tiraba también la piedra. ¿Por qué? Porque ellos recordaban toda la transgresión que habían cometido en contra del Eterno. Se nos comenta que el último en tirar la piedra fue Caifás. En ese momento se le acerca Anás, su suegro, y en el oído le dice: cuando el acusador desiste el juicio, no puede llevarse a cabo. Le dice Anás a Caifás: ¿conoces la ley? No puedes condenar a esta joven. Y en ese momento, él tira la piedra. Es por eso que Yeshua, como primogénito de la creación, se entregó a sí mismo para que el acusador ya no tenga más que acusar sobre cada uno de nosotros. Primera de Yohanan 2, 1 al 2 nos cita: hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no violes la Torá. Pero si alguno ha transgredido, abogado tenéis para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el Sádic. Y Él es la expiación por nuestros pecados intencionales. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero aún a una profundidad mayor a la luz de la Torá. La mujer realmente era adúltera. La mujer realmente había cometido pecado. Se escribió su nombre en el polvo de la tierra. Porque desde el pecado de Adán, toda la tierra fue contaminada. Y esta era una manera de sellar la transgresión que se habían cometido. La mujer que comete el pecado representa al pueblo adúltero de Israel. Y alguien tenía que pagar el precio de ese pecado. Es por eso que cuando él dice, Yeshua a la mujer, que se vaya, que no hay quien la acuse, lo último que escribe como sentencia del juicio es lo siguiente: la mujer era pecadora, tenía que ser condenada, aunque no estaba presente Caifás, pero como sumo sacerdote él tuvo que ocultar todo. Yeshua en lo espiritual sabía que él era el responsable. Había dos que tenían que ser apedreados. No hubo acusación. Tuvo que dejar ir a la mujer. Pero Yeshua sabía la ley. Sabía que alguien tenía que pagar ese precio. Y cuando vuelve a escribir Yeshua en el piso, dice: Ani bin comen, yo ocuparé el lugar de ellos. Wow. La sentencia la daba el sumo sacerdote. Y él, como sacerdote, por el orden de Melquisedec, daba esa sentencia. Yeshua no podía ir contra la ley. ¿Qué pudo hacer para salvar estas almas? Es dar su vida y ocupar su lugar. En ese momento Yeshua se impurifica con los pecados del mundo. Hoy quiero decirles algo. En este día de Shabbat, nadie puede traer el pasado de tu pecado, porque la misma sangre que se derramó en aquel madero y limpió los que habían transgredido la Torá, esa misma sangre te limpia a ti también en este día. Porque el mismo que decidió morir por esa adúltera, también murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Isaías 43, 18, 19 nos cita: no recordéis lo de antaño, ni os cuidéis de lo pasado. He aquí
yo hago algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Abriré un camino en el desierto y redes y ríos, en la soledad. Nos está hablando. Le está hablando a Alex, le está hablando a la hermana Patti, a la hermana Gloria, a la hermana Elena, a la hermana Lourdes, a la hermana Yolanda. A cada uno de nosotros nos está hablando. Ya está brotando. ¿No lo hemos notado? Él está abriendo caminos en el desierto. Caminos donde no hay caminos, Él los abrirá. Él abrirá puertas de bendición a nuestras vidas. Habrá ríos para que podamos beber. Las ordenanzas divinas. Estas ordenanzas regulan al pueblo temeroso de Hashem. Pero si en este día sabes que has transgredido esta ley, esas ordenanzas, estás consciente que debe de haber un juicio. Por lo tanto, debe haber una sentencia. Quizá transgredimos la Torá y exista una sentencia en el tribunal celestial que no es favorable a nuestros actos. Pero es el momento de hacer teshuvá, de hacer un alto total y corregir nuestros errores. Este es el momento preciso. Si Yeshua llevó consigo todos los pecados que cometimos, no quiere decir que sigamos cometiendo pecados. Quiere decir que nos demos cuenta y que analicemos las últimas palabras que le dijo a esta mujer adúltera. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijo a esta mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusaban? No se encuentra ninguno que te condene. Y yo no te condeno. Así que puedes irte. Pero escucha, Shema, no peques más. Shema, Moré Yehezquiel, no peques más. Shema, hermana Elena, no pequemos más. Shema, hermana Lourdes, no pequemos más. Shema, hermana Yolanda, no pequemos más. Shema, hermana Patti, Alex, hermana Gloria, no pequemos más. No seamos más transgredores de esos mispatín. Es tiempo de ponernos a cuenta con el Eterno y realmente no volver a cometer esas transgresiones que seguimos cometiendo, porque al final quizá no podamos salir con una sentencia favorable. Mateo 7, 22 al 23 nos cita: muchos dirán en aquel día, Adoní, Adoní, no profetizamos usando tu nombre, y en tu nombre ordenamos a los demás a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Pero entonces les diré, en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo. Apartaos de mí, violadores de la ley. Cuando estamos en Tumán impureza, no podemos tener una relación íntima con Akadosh Baruj. Tenemos que pasar el proceso de la purificación para poder estar en su presencia. La mujer había cometido adulterio. Caifás había cometido adulterio. Caifás se quería lavar las manos como lo hizo Pilatos. Caifás no quería matar tampoco a Yeshua, a él con él sentenciado. Tenía que tener a alguien más que cargara la culpa. Pero en lo espiritual era culpable de todas las transgresiones. Él quería eliminar a Yeshua. ¿Por qué? Porque él conocía completamente la ley. Sabía todas las transgresiones que ellos estaban haciendo. Hoy en día, el Eterno conoce cada una de las transgresiones que nosotros hemos hecho. Existe un comentario sobre la mujer adúltera. ¿Quién era esta mujer adúltera? ¿Sí? No era María Magdalena. Eso sí, ténganlo claro. María Magdalena ocupó otro papel muy profundo también a la luz de la Torá. No era María Magdalena. La mujer adúltera llevaba por nombre Marta, pero tampoco era Marta la hermana de María y Lázaro, sino que se habla que era Marta, era una hija de una persona muy importante en Jerusalén, que también se había casado con una persona de alto rango en el Sanedrín, que después de esos acontecimientos ella se fue a Europa y fue una de las que predicó la Metzorá, las nuevas del Evangelio de Yeshua,
fue una de las fieles discípulas de Yeshua. Se nos dice que cuando Pablo va a visitar a Teatira, Teatira había sido discípula de esta mujer llamada Marta. Entonces nos damos cuenta de lo que el Eterno hace. Yeshua dio la vida por esa mujer, pero no nada más por ella, sino también por Caifás, aunque Caifás sabía que quería matarlo. También la dio por Caifás, la dio por cada uno de los demás. Yo creo que cuando nos habla el Eterno en su palabra y sabemos que nuestros nombres serán escritos en un libro donde estarán todas nuestras obras, pero también en un libro de la vida, no queremos que sean borrados, no queremos que nuestros nombres sean escritos en el polvo de la tierra. Quizá en el pasado se escribieron en el polvo de la tierra por las transgresiones que habíamos cometido, pero yo creo que Yeshua quitó esos nombres y puso su nombre para poder liberarnos de toda transgresión, para ser libres de pecados. Es tiempo de purificarnos, tanto en mente, tanto en corazón, en cuerpo, en alma, para realmente ser llenos de la presencia, para poder comparecer ante el trono de gloria, dignamente ante Akadosh Baruj Hu. Yo creo que Mishpatim, las ordenanzas divinas, por eso son divinas, porque tenemos que cumplirlas. Las que nos corresponden, hagámoslas. La que les corresponde al otro, dejemos que el otro las haga. No veas los errores que comete el otro, ve tus errores. La Torah nos dice que no veamos la paja que tiene nuestro hermano, que veamos la viga que tenemos nosotros en el ojo. Y vaya comparación, la paja es muy pequeña, porque la transgresión que está haciendo nuestro hermano es muy pequeña a la transgresión que estamos haciendo nosotros. Una viga es inmensa. Realmente es tiempo de ponernos a cuentas con el Eterno. Estamos en los tiempos finales, en la redención. Los mishpatim, las ordenanzas que tenemos que seguir, sigámoslas adecuadamente. Tratemos de hacer lo correcto constantemente. No dejemos pasar por alto ninguna. Pongámonos a cuenta con el que está a nuestro lado. Pongámonos a cuenta con los demás. Pero primero pongámonos a cuenta con Hashem. Que por Él hoy estamos aquí. Que por Él hoy podemos expresar su palabra. Que por Él hoy podemos escuchar. Por Él podemos ver. Podemos comer. Podemos caminar. Baruch Hashem. Las ordenanzas divinas hablan de muchas cosas. Son todos los reglamentos, todas las leyes que lleva la Torah. Hoy en día, en lo civil también esas ordenanzas se llevan a cabo. Y si no las cumplimos, el de no robar, por cierto, no tenemos que robar. Y si hay un ladrón, va a cometer un delito. Y si es detenido, va a tener que pagar una pena. Entonces, ¿qué pena vamos a pagar nosotros en el tribunal celestial? ¿Qué cuentas vamos a llevar? Tenemos abogado con Yeshua, pero si nosotros no le damos a ese abogado pruebas de que estamos haciendo lo correcto, ¿cómo va a abogar por nosotros? Él no va a poder abogar por nosotros. No basta. No basta con lo que Yeshua hizo. Tenemos que hacer nuestra parte también. Tenemos que caminar correctamente. Baruch Hashem. Espero que haya sido de bendición en este día. Que el Eterno bendiga y los proteja. Que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes. Y que el Eterno vuelva su rostro a ustedes y les dé su paz.